después de la muerte de Andrés en Grecia, el evangelio ya resonaba en todo el imperio romano, pero la persecución también se intensificaba, y en el centro de todo el imperio, en el centro de todo este acontecimiento, en la capital del imperio, en Roma, estaba su hermano Pedro, el líder de los 12. Su nombre era Simón. Jesús lo llamó Pedro. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 18. El primero en hablar, el primero en decir, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El primero en andar sobre el agua, pero también el primero de negar a Jesús. Jesús lo perdonó y lo instruyó. Juan capítulo 21, versos 17 y 18. Después de presentarse, Pedro predicaba con una autoridad que trascendía de este mundo. Miles se convirtieron en solo días con la predicación del apóstol Pedro. Sanó enfermos, enfrentó al Sanedrín sin temor, y cuando llegó su tiempo salió de Jerusalén y llevó el evangelio hasta el corazón del mismo imperio romano. Y en el año 64 después de Cristo, bajo el emperador Nerón, fue arrestado. Los cristianos brutalmente perseguidos, torturados. Te adoramos, Dios. A gran número se les sometió a grandes torturas y terribles ejecuciones. Algunos fueron echados a las fieras, otros fueron crucificados y algunos fueron quemados vivos para servir como iluminación nocturna. Y entre ellos estaba Pedro, y este fue crucificado. Y entonces vemos seguidamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 5, Pablo, aquel que perseguía comenzó a predicar, aquel que odiaba comenzó a amar, el que antes destruía iglesias comenzó a fundarlas. Dijo más que ningún otro apóstol. Recorrió Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia, Italia, fundó iglesias en ciudades estratégicas como Éfeso, Tesalónica, Filipo, Corinto y Roma. Predicó a judíos y gentiles, habló en sinagogas, mercados, cárceles, barcos, casas humildes y palacios imperiales. Donde otros veían peligro, Pablo veía oportunidades. Fue apedreado en Listra, azotado en Filipo, encarcelado en Jerusalén o encadenado en Jerusalén. Pero nunca se detuvo y Dios siempre lo protegió. En la cárcel escribió cartas, convirtió carceleros, predicó a reyes y formó discípulos que llevarían legado mucho más allá de su vida. Pablo no fue uno de los 12, pero sus palabras se volvieron escrituras y suscita parte viva del Nuevo Testamento. Durante 2 años, bajo arresto domiciliario, recibió a todos los que venían a él. Y tras el incendio de Roma, Nerón, el emperador, culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma.
decidió silenciar a sus líderes. Primero a Pedro, fue crucificado. Y ahora era el turno de Pablo. Por ser ciudadano romano, no podía ser crucificado. Lo llevaron afuera de la ciudad, donde fue decapitado. Gloria a Dios. Pablo escribió su última carta a su hijo espiritual, Timoteo, que decía, qué tremendo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Amén. Aleluya. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mientras Pablo era ejecutado en el corazón del imperio, otra muerte silenciosa se preparaba en Jerusalén. Santiago el menor. Gloria a Dios. Era Santiago, hijo del Feo. Después de la resurrección de Cristo, Santiago permaneció en Jerusalén y ahí se convirtió en el líder de la iglesia naciente. Mientras otros huían de la persecución, Santiago se quedó cuidando, consolando y enseñando. Era pastor en medio de un rebaño herido, vigilante entre lobos. Y fue su fidelidad lo que puso en la mira a sus enemigos. El ambiente en Jerusalén era cada vez más tenso. Lo arrestaron en plena luz del día frente al pueblo que lo conocía y los creyentes que lo amaban. Lo llevaron al pináculo del templo, en el lugar más alto, y allí delante de todos le exigieron que negara a Jesús. Le ofrecieron su vida a cambio de su silencio. Pero Santiago no se dejó intimidar. En la altura alzó la voz, en lugar de retractarse, proclamando: Jesús, el Hijo del Hombre, está sentado a la diestra del Padre y vendrá en gloria. Lo empujaron al vacío. Aleluya. Con la sangre aún fresca de Santiago, el Evangelio continuaba abriéndose paso hacia el oriente. Allí, en tierras lejanas, dos apóstoles predicaban juntos mientras sembraban la palabra en tierra hostil: Judas Tadeo y Simón el Celote. Su nombre era Judas, pero no quería ese nombre, porque así se llamaba el traidor, y por eso eligió llamarse Tadeo, para no ser confundido con el traidor. Así que fue uno de los 12, emprendió su camino a Asia, hacia el este. Predicó en Samaria, Siria, Mesopotamia, finalmente en Persia, que hoy es Irán, donde la fe cristiana era una amenaza para los dioses de piedra y las estructuras de poder. Amén. Con su humildad y firmeza convirtió a muchos, incluso miembros de la nobleza. Y por esto fue arrestado, golpeado, amenazado, pero nunca retrocedió.
Lo llevaron junto a otro apóstol a la cárcel. Y este era Simón, el celote. Ahí estaban en la cárcel los dos apóstoles que estaban predicando allí en ese lugar. Y juntos enfrentaron el martirio. Judas Tadeo fue golpeado brutalmente con una maza de hierro y acto seguido fue decapitado. Su sangre fue derramada en tierras extranjeras, lejos de Jerusalén, lejos de su tierra, pero bajo la mirada del cielo. Y algunos dicen que también puede ser que haya sido cerrado por la mitad Simón, como Isaías el profeta. Otros afirman que fue crucificado junto a Tadeo. El final fue el mismo. Murió en una tierra lejana, en tierras persas, y dejaron una huella profunda en el corazón de aquellos que oyeron el Evangelio. Mientras unos caían, otros avanzaban hacia nuevos horizontes. Mateo, su nombre era Leví, hijo de Alfeo, y era recaudador de impuestos, el que vio a los judíos, a sus hermanos. Mateo, con orden desde la promesa hasta su cumplimiento, o sea, escribió con una orden específica, clara, Mateo. Amén. Desde la promesa hasta su cumplimiento. Gloria a Dios. No solo escribió, viajó, fue a Etiopía, Persia y otras regiones del África y Asia. Fue apedreado o apuñalado por la espalda, posiblemente murió en Etiopía. Después de la muerte de Mateo, el Evangelio siguió cruzando fronteras más allá de África y Persia y tierras aún más lejanas y aún más hostiles. Uno que se atrevió a decir hasta el fin del mundo sería el siguiente, el ser silenciado. ¿Y sabe quién fue este? Tomás, otro apóstol. Este apóstol fue también a Persia, pero este fue más allá y fue hasta India. Bendito Dios. Fue atacado y mientras oraba en una colina, lo hirieron con lanza y así murió orando de rodillas. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Y tras la muerte de Tomás, allá en India, otro apóstol caminaba otras rutas difíciles, cruzando Asia y proclamando el nombre de Jesucristo en culturas desconocidas. Este apóstol enfrentaría una de las muertes más crueles de todas. Este era Bartolomé o Natanael. ¿Se acuerdan de él? Gloria a Dios. Cuando le fue a avisar a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, y fue corriendo y lo presentó, y cuando lo vio venir Jesús le dijo, he ahí un verdadero israelita en cual no hay engaño en él, dijo el Mesías. Gloria. Y él le contestó, ¿cómo me conoces? Porque Jesús le dijo, yo te vi que estabas orando a tales horas debajo de la higuera en tal lugar a la vuelta de la esquina. Y dijo, ¿cómo me conoces? ¿Cómo lo sabía? Y desde ese momento creyó en Jesús. Amén, amén. Este hombre era que escudriñaba las Escrituras con fervor, con entusiasmo. Y cuando estaba en estas tierras extrañas, hostiles, que ningún evangelista había llegado jamás, no había llegado ninguno jamás. Sí pasó por algunas tierras que habían pasado, pero cuando llegó a este lugar, nadie había llegado. ¿Sabe cómo se llamaba este lugar?
que ustedes conocen hoy día si buscan el mapa, Armenia. ¿Saben dónde queda Armenia? Allá, Armenia es frontera con Rusia, frontera con un país musulmán, allá en el Mar Negro, bueno, por ahí. Este era Natanael. Así que predicó en Arabia, en Persia, también en la India, Mesopotamia, que es Irak, y todos sus alrededores ahí. Y finalmente, como ya les dije, en Armenia. Llevó el mensaje de Cristo a un pueblo entregado a los ídolos. Su predicación no fue ignorada. Convirtió a muchos, incluso miembros de la realeza. Gloria a Dios. Los sacerdotes paganos lo acusaron de sedición religiosa porque sus templos se habían vaciado. Templos de estos sacerdotes. Cuando llegaban 10.000, ya para ese entonces habían 500 nada más. Su dinero estaba en bancarrota y su prestigio peor todavía por el suelo de esos sacerdotes. No hallaban qué hacer. Y como se había convertido un miembro importante de la nobleza, pues era reconocido Natanael, este apóstol. Y por esto lo acusaron de sedición. Sedición es algo terrible. Como que si hoy a usted lo acusan de terrorismo, ¿no? Algo terrible. Y él era un extranjero. Entonces lo arrestaron, lo condenaron a muerte. Y así comenzó uno de los martirios más crueles de la historia cristiana. Fue desollado. ¿Sabe qué es eso? El único. Y eso fue lo más terrible Gloria a de Dios. todos los apóstoles, Aleluya. la muerte que sufrió. Dos verdugos especializados en carnicería Santo Dios. lo ataban y comenzaban a quitarle la piel de los más de los extremos para que no murieran, no se desangraran. Eran especialistas para que tardaran mucho vivos, pero sí la piel. Ahí públicamente en la plaza de los ídolos, donde estaban esos ídolos. Wow. Ahí estaba Natanael. Gloria a Jesús. Terrible. Gloria al Señor. Mientras aún respiraba, mientras su corazón aún latía, él oraba y su testimonio fue grabado para siempre en aquellos que se habían convertido. Y aún en aquellos porque llegaron de diferentes lugares para ver este acontecimiento, de aldeas, de otras ciudades más allá, llegaron a esa plaza para ver este acontecimiento horrible. Y esos hombres vieron, escucharon, y ese legado se introdujo en ellos, que nunca salió de ellos, porque vieron ahí a un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, cómo enfrentaba esa muerte horrible y cruel. Gloria a Dios. No gritó, no se quejó, no maldijo, sino que alabó y glorificó al Cristo de la tierra. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Así fue grabado este acontecimiento para siempre en aquellos oyentes.